Em, ok, entonces, hoy tenemos que estudiar el capítulo 10. El capítulo 10 trata sobre un tema completamente nuevo. Es verdad, ¿por qué? Porque lo que hemos venido estudiando hasta el momento ha sido mecánica. Hemos estado estudiando cómo rayos describir lo que sucede con las cosas cuando se mueven, ¿verdad? Cómo se mueven, por qué se mueven, este, y ese tipo de cosas. Ahora vamos a cambiar la tónica. Vamos a pasar a los temas de termodinámica. ¿Ok? La termodinámica lo que hace es preguntarse por, bueno, ¿cómo influye el calor? ¿Verdad? Porque no es posible que todas las cosas se muevan de la misma manera y a diferentes temperaturas. ¿Ok? Entonces, aquí entonces se empieza a preguntar por la influencia del calor. ¿Cómo influye el calor en el comportamiento físico? ¿Ok? ¿Verdad? Entonces está esta idea de que las cosas están a diferentes temperaturas, hay cosas calientes, hay cosas frías, ¿verdad? Uno quiere tomarse el café que esté caliente, pero uno quiere una limonada que esté fría, ¿cierto? Entonces esa idea de que hay cosas calientes, cosas frías y que uno quiere que hayan cosas que sean calientes y cosas que sean frías, eh, es algo cotidiano, es algo que todos entendemos, ¿sí? Pienso yo. Ahora, ¿cómo podemos empezar a entender cómo manipular esto, cómo trabajar con esto? Bueno, para eso entonces primero tenemos que poder hacer una diferencia entre lo que es temperatura y lo que es calor, porque no son lo mismo. ¿Ok? ¿Hay alguna relación? Claro que habrá alguna relación, siempre lo hemos relacionado, ¿verdad? Uno sabe que temperatura tiene que ver con calor, ¿verdad? En alguna medida, pero ¿qué son cada una de ellas? Bueno, para efectos de física, lo que vamos a definir por calor es la transferencia de energía de un punto a otro. ¿Ok? Entonces, calor simplemente es una forma de energía que se está transfiriendo. ¿Cómo se transfiere? Bueno, más adelante vamos a ver las diferentes formas en que el calor se transfiere. Eh, ¿Cuál es la diferencia entonces de calor con trabajo, por ejemplo? Trabajo era una forma de transferir la energía a los sistemas. Yo hacía trabajo sobre un sistema y entonces le meto energía al sistema, ¿cierto? Eso fue lo que vimos cuando vimos conservación de la energía y todo eso. ¿Qué es diferente con el calor? Bueno, el calor no depende de una fuerza. El calor pasa de un lado al otro, vamos a ver más adelante con la segunda ley de la termodinámica, simplemente porque hay un lado que está más caliente, qué sé yo, el café está más caliente que el otro, ¿verdad? Entonces el café está más caliente que su mano, entonces usted mete sus dedos en el café y usted se quema, ¿verdad? Y siente el calor del café y usted dice, no, no, todavía está muy caliente, ¿verdad? Entonces, ¿qué pasó ahí? Bueno, usted con solo tocar el café, hubo energía de ese café que se transfirió a su mano y entonces usted sintió que el café estaba caliente. Entonces el calor es simplemente eso, es energía que se está transfiriendo de un punto al otro, no hay una fuerza asociada como para poder calcular un trabajo, simplemente es una energía que está transferida, ¿okay? Que se está transfiriendo o que se transfirió. ¿Okay? Eso es el calor. ¿Y qué es temperatura entonces? La temperatura es un poquito más compleja de entender. ¿Ok? Porque la temperatura no me dice cuánto calor se transfiere, ¿cierto? Cuando uno dice, ok, voy a medirme la temperatura porque siento que estoy enfermo, uno no dice, ah, ok, yo estoy transfiriendo 40 Celsius a la atmósfera. Ah, no. ¿Verdad? Usted dice, yo estoy con 40 Celsius. Es un estado, ¿verdad? La temperatura me marca un estado. Entonces, y tenemos esta idea, la temperatura marca un estado del sistema. ¿Sí? No me habla de transferencia, no me dice cuánto estoy transfiriendo a nada, ¿verdad? No me dice nada de la energía que se transfiere,
sino que me dice, yo estoy con este estado que llamo 40 grados Celsius y tengo, entonces tengo calentura, fiebre alta, debería hacer algo, ir al hospital, ¿verdad? Pero ya eso es otra cosa. O yo puedo medirme la temperatura y decir, ah, ok, bueno, tengo 37, todavía estoy bien, no tengo por qué preocuparme por eso, tal vez es simplemente un dolor de cabeza, bueno, otra cosa. ¿Ok? Entonces, ¿con qué se relaciona este estado? Bueno, este estado lo relacionamos y viene de esta idea que se relaciona con la idea de que hay objetos más calientes que otros. Bueno, por ejemplo, un café lo queremos caliente, una limonada la queremos fría. ¿Sí? Es esta idea, hay objetos que son más calientes que otros y entonces la temperatura me marca este estado de que este objeto está más caliente que el otro. Este café está más caliente que el otro. Entonces, cuando yo le mido la temperatura del café, yo quiero que el café esté a 80 grados Celsius para que esté en su punto. Cuando yo le mido la temperatura de la limonada, yo quiero que esté lo más cercano a 0 grados Celsius para que esté lo más fría posible. ¿Okay? Eh, entonces, siempre hay un punto de referencia. Referencia. ¿Okay? Entonces, para hablar de temperatura, necesitamos sí o sí decir eso está más caliente que. El café está más caliente que la limonada. ¿Okay? O esto está más frío que. O por ejemplo, cuando yo digo, ok, bueno, yo tengo una temperatura, me mido la temperatura, está en 40 grados Celsius, yo digo, bueno, yo estoy más caliente que una persona sana. ¿Verdad? Yo tengo fiebre, tengo que hacer algo. ¿Ok? Entonces vean que la temperatura, si bien se relaciona con esta idea de que hay objetos más calientes que otros, no me marca el calor. Y eso es una idea importante. No marca la energía que se transfiere. O sea, no marca, no marca el calor. ¿Okay? Entonces la temperatura no mide el calor, porque el calor como tal es la energía que se está transfiriendo. La temperatura lo que mide es si en comparación con otros sistemas, este sistema está más caliente o menos caliente. ¿Okay? Y entonces, ¿qué es lo que hace que un sistema esté caliente o no? ¿Qué es lo que hace que un sistema sea más caliente que otro? Bueno, vamos a ver que entonces esto en realidad es una medida indirecta de cuánto se mueven las partículas del sistema. ¿Okay? Entonces aquí es donde entra esta imagen que creo que vieron antes. Entonces yo puedo ver las partículas, aquí lo que tengo es una molécula diatómica, ¿verdad? Tiene dos átomos ahí unidos. Uno podría imaginarse que los átomos son bolitas que se unen por resortes, es un modelo de juguete, obviamente, pero ayuda mucho a entender, ¿verdad? El comportamiento. En la vida real es más o menos así. O sea, no son resortes, pero hay una fuerza que se parece a la fuerza del resorte que estudiamos antes. Eh, y entonces, ¿qué puede hacer un átomo? Por ejemplo, este átomo diatómico. Bueno, puede trasladarse. Y entonces tiene energía cinética debido a que se está trasladando. Puede vibrar, ¿verdad? Estira, encoge, estira, encoge. O puede rotar, puede girar alrededor de algún eje, ¿verdad? Esos son tipos de movimientos que puede tener las partículas. Entonces, entre más se muevan las moléculas de un material, más caliente está. Entonces podríamos decir, bueno, ok, si yo pudiera ver a nivel, no sé, atómico, ver cómo son los átomos del café, veo que los átomos del café se están moviendo mucho más que si yo me pongo a ver los átomos de la limonada, los átomos de la limonada se mueven despacito.
Y entonces, ¿el calor qué es? El calor es esta energía, ¿verdad? Si yo pongo, si por algún motivo muy bizarro, yo agarro el café y lo revuelvo con la limonada y me pongo a ver qué es lo que está pasando es que las moléculas del café se mueven tanto que empiezan a empujar a las de la limonada, ¿verdad? Y cuando las de la limonada empiezan a ser empujadas por las del café, se empiezan a mover más, ¿verdad? Pero también las del café se frenan porque las de la limonada van despacio, entonces al chocar se frenan un poco, ¿ok? Entonces eso es la transferencia de calor a nivel fundamental, ¿verdad? Hay moléculas que se mueven mucho, chocan con otras que se están moviendo menos y entonces las empiezan a mover un poco más. Así es como se transfiere el calor, es una de las ideas básicas de transferencia de calor, ¿ok? Y entonces, cuando yo mido la temperatura de un sistema, yo básicamente estoy de una forma indirecta midiendo cuánto se mueven las moléculas de ese sistema. Ahora, eso de una forma indirecta. Obviamente, ya si uno lo quiere ver en diferentes sistemas, hay diferentes formas de cómo se puede manifestar esto mismo. La forma más sencilla de imaginárselo es como en un fluido, ¿cierto? Como las moléculas en un líquido o en un gas que andan por ahí libres haciendo lo que quieran, ¿verdad? Pero entonces, eso es temperatura, eso es calor, se relaciona con la energía interna, pero vean que cuando uno marca la temperatura de un sistema, uno no ve, uno no mide la energía cinética de las partículas. La temperatura la damos en Celsius, en Fahrenheit, en Kelvin, pero nunca ninguna de esas tres unidades hace referencia a la energía. Hace referencia a Celsius, Kelvin y Fahrenheit. Ya vamos a ver qué son cada una de ellas y por qué no me dicen cuánto es la energía. Para efectos del curso nos quedaremos con el movimiento translacional. ¿Okay? Más adelante esto se va a volver importante, por el momento es solamente un comentario que si bien están esas otras formas de moverse, vamos a analizar simplemente que el sistema puede trasladarse. ¿Okay? Y entonces, aquí hay un par de ideas importantes que definir. Ya vimos que era el equilibrio, ¿verdad? Equilibrio. En física lo vimos con la primera ley de Newton, ¿verdad? Y teníamos dos formas. Y el equilibrio era que la suma de fuerzas sea cero o el equilibrio era que la suma de torques era cero. Pero ese es el equilibrio mecánico. Ahora ocupamos ver qué rayos significa un equilibrio térmico. ¿Okay? Entonces, para la cuestión térmica, para todo sí, para la transferencia de energía, uno dice que se llega al equilibrio cuando dos sistemas en contacto térmico dejan de cambiar de estado. Ok, un segundo. Entonces, tenemos esto. Cuando los sistemas dejan de cambiar, están en equilibrio. Ahora, dejan de cambiar de estado. Eso no quiere decir que dejan de intercambiar energía. ¿Verdad? Porque acabamos de decir, ok, intercambiar energía a nivel molecular es que las moléculas choquen. Y las moléculas se están moviendo, van a seguir chocando eternamente. Entonces, yo no puedo esperar a que las moléculas dejen de chocar para decir que ya están en equilibrio. No. Cuando ya esos choques se nivelan y ya entonces cuando yo veo a nivel general, el movimiento general de las partículas ahora es como el mismo, ¿verdad? Todas, comencemos con esta idea del café que estaba caliente, entonces se mueve mucho, luego está la limonada que estaba frío, entonces se mueven poquitos, yo de manera bizarra mezclo el café y la limonada, llega un punto en donde las moléculas de café y las moléculas de limonada se están moviendo más o menos parecido, ¿verdad? Y ya no aumentan ni disminuyen sus velocidades, simplemente siguen ahí chocando entre sí, pero
se mueven de manera parecida. Ya yo no puedo identificar que las de café se mueven más rápido que las de limonada. En ese punto, entonces llego, ok, llegó al equilibrio térmico. ¿Okay? Eso es una idea importante. Y vean que en el equilibrio térmico es un equilibrio dinámico, o sea, sigue habiendo colisiones, sigue habiendo transferencias de energía, pero es la misma para ambos lados, ¿verdad? Tanta energía le transfieren las moléculas de café a las de limonada como las de limonada a las del café. Y la otra idea importante es la de aislante. Un aislante entonces sería cualquier material que evita el contacto térmico. Eso es un aislante. Muy bien, entonces ya con estas dos ideas en mente podemos definir la ley cero de la termodinámica. En la termodinámica también tenemos 3 leyes, pero en realidad son 4 porque empezamos con la ley cero. Okay. Entonces, ¿cuál es la primera de las leyes de la termodinámica? Bueno, la primera ley de la termodinámica, la ley cero, lo que nos dice es lo siguiente. Si un sistema C, ¿okay? O sea, el sistema C, está en contacto térmico, no, mejor dicho, está en equilibrio térmico con un sistema A, y además está en equilibrio térmico con otro sistema B al mismo tiempo. O sea, yo tengo mi sistema C, lo pongo en contacto con mi sistema A y me doy cuenta que está en equilibrio. Agarro mi sistema C, lo pongo en contacto con mi sistema B y me doy cuenta que también está en equilibrio. Entonces concluimos, eso significa que el sistema A y el sistema B aunque no estén en contacto, contacto térmico, sí están en equilibrio entre ellos. ¿Sí? Entonces, yo veo esto, yo pongo mi sistema C, lo pongo con el sistema A, no hay cambios de estado, pongo el sistema C con el sistema B, no hay cambios de estado. Entonces yo no tengo que poner el sistema B y el sistema A la par para poder darme cuenta que tampoco vamos a cambiar de estado, sino que todos esos 3 sistemas están en el mismo estado. O están en un equilibrio. ¿Verdad? Es otra forma de decirlo. Y entonces, ¿qué define esto? Bueno, esta ley cero, la termodinámica, lo que me define es la temperatura. ¿Por qué? Así vimos que lo que dice, aquí arriba habíamos visto que, bueno, es que la temperatura lo que me marca es un estado del sistema. ¿Okay? Y entonces vamos a usar esa idea que la temperatura marca un estado del sistema, vamos a usar esta idea de que si yo tengo un sistema en contacto con otras cosas y está en equilibrio, quiere decir que todos esos sistemas que están en equilibrio con mi sistema C, que yo ando ahí poniendo en equilibrio con todo, quiere decir que todo el mundo tiene el mismo estado, ¿verdad? Sea cual sea. Y entonces vamos a definir la idea de lo que es un termómetro. ¿Verdad? Un termómetro es un instrumento que mide la temperatura. ¿Cierto? Pero ¿qué es el termómetro? Bueno, el termómetro va a ser este sistema C. O sea, el termómetro tiene que ser un sistema. Es un sistema cuyas propiedades
las que sean, puede ser su longitud, su corriente, su resistencia, su, no sé, imagínense alguna propiedad física. La cuestión es que alguna de sus propiedades físicas o químicas, también puede ser propiedades químicas, tiene que variar o varía muy notoriamente con cambios ligeros de temperatura. Entonces, por ejemplo, los termómetros ambientales se usan mercurio. ¿Por qué? Porque usted lo que hace es poner mercurio en un vaso capilar, así es como se llama, es un tubito delgado de vidrio, muy, muy delgado. Usted pone mercurio ahí y cuando ese mercurio se calienta se va a expandir. ¿Okay? Y entonces con pequeñas variaciones en la temperatura ambiente, usted puede ver cómo sube y baja el mercurio en el vaso capilar. Y entonces usted puede decir, ok, bueno, entonces mi sistema C es este mercurio dentro del vaso capilar, eso es lo que llamo termómetro, y cuando la temperatura ambiente es 27 grados Celsius, tiene cierta altura. Cuando sube a 35, la temperatura ambiente, la altura del termómetro también sube. Cuando baja a 17, la altura del termómetro también baja, ¿verdad? Y entonces, yo ahí estoy midiendo la energía de la atmósfera, ¿no? Yo ahí lo que estoy viendo es que mi termómetro cambia su estado, cambia su longitud, ¿verdad? El mercurio cambia qué tan alto en el tubito en el capilar, ¿verdad? En el vaso capilar, qué tan alto llega según cómo está en equilibrio con la temperatura atmosférica, ¿verdad? Entonces, si la temperatura atmosférica aumenta, el tubito busca el equilibrio y entonces también aumenta el tamaño, ¿verdad? Y cuando aumenta el tamaño, llegó al equilibrio. Entonces, el tamaño de la columna de mercurio en el termómetro de mercurio no me dice nada de la energía. Lo que me dice es, estos dos sistemas están en equilibrio, están en un estado equivalente, la transferencia de energía entre ellos es equivalente, no hay cambios entre ellos. ¿Sí? Ya llegó al equilibrio. Eso es lo que me dice un termómetro. No me dice cuánta energía le transfirió la atmósfera, no me dice cuánta energía tiene la atmósfera, no me dice cuánta energía tiene el mercurio. Me dice el termómetro está en equilibrio eh, con la atmósfera. ¿Sí? Y entonces, a partir de acá, empezamos a definir escalas, ¿verdad? Para poder darle significado a esto. Entonces hay tres escalas. Voy a ir bajando las imágenes. Hay tres escalas importantes. Vamos una por una. La escala que nosotros usamos aquí en Costa Rica y en la mayoría del mundo es la escala Celsius, que es una escala que tiene mucho sentido y es muy bonita, muy, muy bonita. ¿Por qué? Bueno, porque llegó este tipo Celsius y dijo, bueno, ok, está bien. Voy a agarrar mi termómetro. Supongamos que fue un termómetro como este de mercurio. Fue algo parecido. No, creo que no fue necesariamente mercurio, creo que usó alcohol. No estoy seguro. Pero bueno, usó un termómetro ahí. Cualquiera, él sabía que las propiedades de ese material cambiaban con la temperatura y él dijo, bueno, ok. Voy a poner el termómetro. En el paso 1, pongo el termómetro en contacto con agua con hielo. ¿Verdad? Como una mezcla de agua más hielo. Aquí falta una G. ¿Sí? Dejo que llegue al equilibrio térmico y hago una marca. Ya esa marca la llamo 0 grados Celsius. ¿Okay? Paso 2. Y pongo el termómetro, ¿verdad? Una vez más. En contacto con agua hirviendo. ¿Okay? Dejo que llegue a su punto de equilibrio. Y a esto lo marco y marco 100. ¿Verdad? Entonces, sigamos y tengamos en mente el termómetro que les indiqué antes. Es mercurio dentro de un vaso capilar, ¿verdad? Un tubito muy delgado de vidrio y con cierto largo, ¿verdad? Entonces, usted lo pone ahí y lo pega como una tablita
¿verdad? Y entonces para poder ver, y entonces cuando usted mete el bulbo, ¿verdad? Usted le agrega un bulbo donde tenga bastante mercurio, ¿verdad? Y usted entonces ese bulbo lo sumerge en el agua con hielo y usted ve cómo la columna de mercurio baja y donde se detuvo, ahí usted marca la madera, ¿ok? Y esa es la marca 0. Luego lo seca, mete eso mismo en agua hirviendo, ¿verdad? Usted tenía en su cocina agua hirviendo. Entonces usted lo mete ahí en agua hirviendo, deja que el mercurio suba por el capilar y cuando ya se detiene, usted lo marca la tablita y marca 100. Usted agarra la distancia entre esas dos marcas y las divide en 100 pasos iguales. Usted dice, bueno, esos son 20 centímetros dividido entre 100 son 0.2 centímetros cada marca. ¿Okay? Y cada una de esas marcas representa 1 grado Celsius. ¿Okay? Entonces el paso 3 divide el espacio entre estas dos marcas en 100 marcas. En 100 marcas. ¿Ok? Eso es lo que define la escala Celsius. Entonces, ¿qué significa 0 grados Celsius? 0 grados Celsius es simplemente la temperatura en donde el agua y el hielo coexisten, ¿verdad? Si usted ahí empieza a sacar energía, el agua empieza a congelarse. Si usted ahí empieza a meter energía, el hielo empieza a derretirse. ¿Sí? ¿Qué significa 100 grados Celsius? 100 grados Celsius significa que el agua está hirviendo. ¿Sí? ¿Qué significa 40 grados Celsius? No sé, un punto ahí en medio. ¿Sí? Para efectos biológicos, 40 grados Celsius significa que usted tiene calentura. Vaya al hospital, por favor. Pero eso es para efectos biológicos, para el humano incluso. Habría que ver otras especies. Okay, entonces, la temperatura en sí, los grados Celsius, no me marcan un estado estricto de la naturaleza, ¿verdad? Me da una idea de qué tan caliente es. Yo sé que el hielo está mucho más frío, ¿verdad? Agua con hielo es mucho más frío que agua hirviendo. Es lo único que sé. ¿Okay? Yo sé que un día a 20 grados Celsius es un día agradable, un día a 35 grados Celsius uno se está ahogando de calor. Pero aparte de eso, ¿qué es? ¿Qué significa? Bueno, es eso, simplemente es cuánta sensación de calor uno tiene. ¿Okay? Vamos a ver más adelante que vamos a tratar de hacer que esto sea un poco más estricto y para poder relacionarlo con otros temas de física, ¿verdad? Pero bueno, esa fue la escala que Celsius hizo. Por ahí, si usted está familiarizado con el mundo de la cocina o con el mundo estadounidense, saben que ellos usan la escala Fahrenheit. Los Fahrenheit, un segundo, los Fahrenheit, es interesante esta escala, la hizo alguien por ahí de Polonia, Alemania, no me acuerdo por dónde era él. Y él hizo algo parecido, solamente que Fahrenheit dijo, no, eso de agua con hielo no me parece que sea el 0. ¿Por qué? Porque él decía, yo puedo generar cosas más frías que agua con hielo. Entonces, ¿qué hizo él? Puso el termómetro en contacto como una mezcla de agua más hielo más sales de amonio. ¿Okay? Porque él sabía que eso era más frío que agua con hielo. Eso iba a llegar a una temperatura menor, eso se sentía más frío, que era lo más frío que él conocía. Y él dijo, bueno, entonces ahí voy a marcar, ¿verdad? Tenemos el mismo termómetro, exactamente el mismo termómetro, la misma construcción. Un capilar lleno de mercurio, pegado a una tablita de madera. Y entonces ahí marcó 0. Entonces son los 0 grados Fahrenheit. ¿Sí? Pero el tipo era un poco simpático. Después tomó una decisión extraña. Él dijo, pongo el termómetro en contacto con la parte interior de mi boca. O mejor dicho, con la parte inferior
inferior de la lengua. ¿Okay? O sea, sacó eso del agua con sal, lo limpió un toquecito y se lo metió a la boca, literal. ¿Por qué? No sé, el tipo dijo, bueno, y voy a comparar esto con respecto a la temperatura del cuerpo, porque eso es una temperatura importante. Supongo yo que pensó eso. En realidad nadie tiene claro por qué lo hizo. Pero él lo hizo. Y después ahí marcó, esto es lo otro que yo nunca voy a entender, marcó 96 grados Celsius, grados Fahrenheit, perdón. ¿Okay? Y entonces ese espacio en la tablita entre el 0 y el 96 decidió dividirlo de la siguiente manera. Divide el espacio en 8 partes y cada parte en 12. ¿Por qué? No sé. Nadie sabe. El tipo se le ocurrió que ese espacio se divide en 8 y que cada una de esos 8 eran 12. Por eso es que la marca dentro de su boca le da 96. ¿Por qué 8? ¿Por qué 12? No tengo la menor idea. El tipo simplemente se le ocurrió y listo. Se hacen mucho más marquitas que las que hay aquí en grados Celsius. Entonces el tamaño de una marquita, ¿verdad? Un grado Fahrenheit, el tamaño entre una marquita y la siguiente de un grado Fahrenheit es mucho más pequeño que el espacio que hay entre dos marquitas de grados Celsius. Eso tiene sus ventajas en ciertos contextos. Pero bueno, ¿por qué 8? ¿Por qué 12? No, nadie sabe. ¿Y por qué dentro de la boca tampoco? Uno supone que es porque la temperatura del cuerpo era un valor importante a conocer. ¿Okay? ¿Qué es lo que sí sabemos? Bueno, comparando con respecto a lo que había hecho Celsius, en la escala Fahrenheit, el agua se congela a 32 grados Fahrenheit. ¿Okay? Y el agua hierve a 212 grados Fahrenheit. Ven que los números aumentan mucho más rápido. Y usando esta idea de que el agua se congela a 32 es que podemos hacer la conversión entre una y la otra. Entonces, digamos que yo quiero obtener la temperatura en Fahrenheit. Entonces, lo primero que tengo que hacer es agarrar mi temperatura en Celsius, la multiplico por 9 y la divido entre 5. ¿Por qué esta multiplicación por una fracción? Bueno, porque lo que les decía antes, primero tengo que ajustar que por el tamaño de un grado Celsius es mucho más grande que el tamaño de un grado Fahrenheit. Entonces tengo que hacer ese ajuste, que cada paso que doy en Celsius son 9/5 de pasos que doy en Fahrenheit. Eso es lo que estoy diciendo. ¿Sí? Básicamente eso es lo que estoy diciendo. Y una vez que ajusto eso, tengo que sumarle 32. ¿Por qué? Porque cuando la temperatura en Celsius sea 0, la de Fahrenheit tiene que quedar en 32. ¿Sí? Y entonces así es como logro pasar de Celsius a Fahrenheit. ¿Okay? Sabiendo que ajusto el tamaño de la escala y sabiendo que entonces ajusto ¿cómo se llama eso? Que cuando el Celsius vale 0, el Fahrenheit tiene que valer 32. ¿Okay? Y esas son las primeras dos escalas. Para poder ver la tercera escala, que es la escala Kelvin, que es la que vamos a usar para efectos del curso, hay que hacer una pausa y pensar en un par de cosas adicionales. Entonces veamos en qué tenemos que pensar. Entonces, lo primero que tenemos que pensar es sobre el comportamiento de gases. ¿Okay? Porque para entender lo que hizo Kelvin hay que entender que él trabajó con gases y lo que describe es cómo la temperatura se relaciona con los gases. El estudio de los gases se tenía bastante avanzado para la época, ¿verdad? Estamos hablando de 1600 por allá, 1700, 1800, todas esas épocas ya se tenía muy, muy claro cómo trabajar con gases. Y se sabía que habían dos leyes. Estaba la ley de Charles, ¿okay? Y la ley de Boyle. ¿Okay? Estas son las dos más
Había una tercera, pero estas son las que vamos a usar por el momento. Entonces, ¿qué era lo que nos decía Charles? Bueno, Charles lo que decía era que si usted agarraba el volumen de un gas y lo divide entre la temperatura de ese gas, esto le iba a dar una constante. Entonces, conforme usted aumentaba la temperatura, el volumen iba a aumentar de manera proporcional, ¿verdad? A más temperatura, más volumen, según esa constante, ¿verdad? Entonces ahí la pregunta era, bueno, para cada gas, ¿cuánto es esta constante? Este tipo de ecuaciones son sumamente útiles, ¿verdad? ¿Por qué? Porque esto me permite decir, bueno, yo tengo el volumen que medí al inicio, como una temperatura que medí al inicio, y quiero saber cuánto sería el volumen al final con la temperatura final que quiero alcanzar. Entonces, yo puedo aquí comparar dos puntos directamente y siempre que puedo comparar dos puntos es súper sencillo y me pongo feliz porque la ecuación es esta. ¿Okay? O bueno, eso en el caso de Charles, la ley de Charles. Y aquí hay que usar, ¿verdad? Aquí usamos esta ecuación. De una vez hago la aclaración. Esta ecuación usa la temperatura en kelvins. ¿Okay? Importantísimo. Por otro lado estaba la ley de Boyle, ¿verdad? ¿Y qué nos dice Boyle? Bueno, Boyle decía, bueno, si usted agarra la presión del gas y la multiplica por su volumen, usted lo que obtiene es una constante. No sabe qué pasa con la temperatura, pero sabe que si usted multiplica la presión del gas por su volumen, aumenta la presión y luego entonces mide la presión del gas por su volumen. Entonces, o mejor dicho, usted tiene, veámoslo así, es más fácil si uno lo ve así. Usted tiene la presión del gas y el volumen, ¿verdad? Usted le mide el volumen, le mide la presión. Usted disminuye la presión, el volumen, ¿verdad? Empujando ahí algún pistón o empujando de alguna forma, usted logra tener un volumen más pequeño y ahora mide la presión en ese volumen más pequeño, donde el gas está más comprimido, hay más presión, ¿verdad? Y entonces tiene una relación inversa, la presión aumenta, el volumen disminuye, presión aumenta, pero cuando yo los multiplico entre sí, el resultado de esa multiplicación siempre es el mismo para ese gas. ¿Okay? Entonces, de aquí también podemos hacer una ecuación como la anterior, ¿verdad? Tener la presión en el punto 1, volumen en el punto 1 y igualarla a la presión en el punto 2 con el volumen en el punto 2. ¿Okay? Y, ¿verdad? Pero eso no es lo más importante. Lo más importante es que a partir de juntar estas dos leyes, uno dice, bueno, pero entonces, ¿verdad? Si yo agarro la presión, la multiplico por el volumen y la divido por la temperatura, y esto me tiene que dar una constante, ¿verdad? Eso sería juntar la ley de Charles y juntar la ley de Boyle, para hacer todo el cálculo una sola vez. Pues siempre voy a estar midiendo esas tres cosas, presión, volumen, temperatura, y al final esas tres me tienen que dar una constante. ¿Okay? Resulta que esa constante es la misma para todos los gases, ¿verdad? Sabiendo que usted tiene n partículas y que tiene eso es una constante que llamamos constante Boltzmann. O si usted sabe que tiene n moles, eso le da una constante R. ¿Okay? Entonces, ¿qué tengo aquí? Bueno, n mayúscula es el número de partículas. Kb es lo que llamamos constante Boltzmann. Boltzmann, que pensó mucho en todo esto, en cuántas partículas y entonces la relación y todo eso, que es 1.38 por 10 a la menos 23. Y esta en unidades de julios por Kelvin. ¿Okay? O también usted puede usar la otra, que sería n minúscula, que eso sería el número de moles, ¿okay? O cantidad de moles, y la R mayúscula, que es lo que conocemos como constante de gases, ¿okay? Que para efectos del curso vamos a estar usando 8,314 julios por mol por Kelvin. ¿Okay? Y si ustedes llevaron química, creo que
la gente odonto lleva química, no sé si las otras dos carreras llevan química. En química ellos usan otros valores para R. Es la misma R, lo único que hacen es que están cambiando las unidades. Aquí nosotros vamos a usar las unidades del sistema internacional, entonces usamos este valor de R que usa las unidades del sistema internacional, ¿verdad? Y entonces a partir de aquí podemos definir la ley del gas ideal. Si más paso la temperatura a multiplicar, sale ley del gas ideal, que es simplemente que la presión por volumen es moles R temperatura. ¿Okay? Ahora, esa constante es lo mismo que la calcule con la constante Boltzmann o que lo calcule con la constante de gases. Por ahí también está esta relación que es importante conocer, ¿verdad? Si yo agarro la cantidad de moléculas, perdón, de partículas que tengo y los divido entre la cantidad de moles a las que eso corresponde, el resultado siempre va a ser el mismo, va a ser el número de Avogadro, ¿verdad? Que es 6.02 por 10, por 10 a la 23. Y esto entonces son partículas por mol. ¿Okay? ¿Verdad? Esa relación entre la cantidad de partículas y la cantidad de moles siempre mantiene la misma relación, es una constante. ¿Ok? Y entonces, no importa cuál gas usted tenga, siempre le da esa constante. Ahora usted va a decir, bueno, profesor, pero es que eso es un gas ideal. Usted me dijo antes que ver las moléculas como bolas y resortes es un modelo juguete. Como yo sé que el gas ideal no es también un modelo juguete. Bueno, no es un modelo juguete en la medida que es más, describe mejor la realidad que bolitas y resortes. Las bolitas y resortes tienen problemas en la descripción, llega un punto en donde deja de funcionar. Pero el gas ideal, no, en realidad el gas ideal uno sí lo puede ver en la realidad, en el mundo concreto. Y lo único que uno necesita, ¿verdad? Es un gas, para si el gas es suficientemente, ¿cómo decirlo?, diluido. O, pongámoslo así, si tengo un número suficientemente pequeño de moléculas o de partículas, todos los gases se comportan como el gas ideal. ¿Bien? ¿Cuál es la suposición básica del gas ideal? ¿Verdad? Que aquí no la vemos, pero al final de cuentas esa, por ahí donde empiezan a venir las correcciones. La suposición básica del gas ideal es que las moléculas no interactúan químicamente entre sí en el gas, que lo único que hacen es rebotar, como si fueran bolitas de hule que rebotan entre sí. ¿Verdad? Ese sería el modelo de juguete para el gas ideal, ver los gases como bolitas de hule redondas, completamente esféricas, que rebotan y nada más rebota. Esa es la idea fundamental. Ahora, si yo tengo un gas suficientemente diluido, o sea que hay una cantidad suficientemente pequeña de partículas, cualquier gas sigue ese comportamiento. ¿Okay? Entonces, sí, es cierto, es un gas ideal, ¿no? Tal vez no es como lo que más uno esperaría para describir la realidad, llega un momento donde deja de funcionar, es cierto, pero para efectos del curso nos vamos a quedar con esta idea por un momento para no complicar la mate. ¿Okay? ¿Y para qué les conté toda esta historia sobre los gases? ¿Por qué rayos los gases se vuelven importantes? Bueno, porque aquí es donde entra la temperatura de Kelvin. ¿Okay? Entonces, la escala Kelvin para la temperatura es una escala teórica. ¿Qué hizo Kelvin? Kelvin midió para muchos gases qué pasaba cuando usted le bajaba la presión, qué pasaba con la temperatura. Y se dio cuenta que en general siguen esta recta, ¿verdad? Y aquí tengo en puntitos lo que pasa, ¿verdad? Sigue la recta y de pronto cae, ¿verdad? Sigue la recta y de pronto se sale.
así para todos, ¿verdad? Los triangulitos, las X, los puntitos, y llega un momento en donde se sale la recta. ¿Por qué? Bueno, porque llega un momento en donde se condensa y se vuelve líquido. Entre más aumente la presión, baja la temperatura y llega un momento en donde ya se vuelve líquido, luego sigue disminuyendo la presión, sigue bajando la temperatura, se vuelve sólido. ¿Okay? Pero lo que nos interesa es el gas. Entonces él vio que en general todos los gases seguían como cierta recta antes de volverse líquidos. ¿Okay? Y entonces él dijo, bueno, voy a extender en mi gráfica a ver dónde llega cada una de esas rectas. Y resulta que todas las rectas llegan a la misma posición, ¿verdad? Si yo pudiera mantener el gas siendo gas, bajándole la presión, la temperatura disminuye, hasta que llega a un cierto valor, ¿verdad? Y Kelvin trabajaba con la escala de Celsius en ese momento. Todavía no existía la escala Kelvin. Entonces, él dijo, bueno, aquí voy a calcular teóricamente, ¿verdad? Entonces, ¿qué hizo Kelvin? Kelvin calculó teóricamente cuál sería el valor en Celsius del punto de ¿cómo se dice esto? El punto al que todos los gases tienden al bajar la presión hasta cero. ¿Sí? Y entonces ese punto le dio, ¿verdad? Esa temperatura le dio menos 273.15 grados Celsius. Entonces, ¿qué dijo Kelvin? Kelvin dijo, bueno, ese es el verdadero cero de temperatura. Entonces ahí puso su cero. Dijo, bueno, ahí voy, eso es lo que vamos a medir, el cero absoluto. ¿Okay? ¿Eso qué quiere decir? Bueno, eso significa que en la escala de Kelvin, ¿verdad? Por un lado, la escala Kelvin tiene el mismo tamaño entre grados sucesivos que la escala Celsius. Eso es lo primero. Luego, ¿qué decimos? Bueno, entonces el punto de pongámoslo así, el agua se congela a una temperatura de 273.15 Kelvin. ¿Okay? Y como es una escala teórica y como ahí entonces está ese verdadero, ¿verdad? Entre comillas, pongámoslo aquí unas grandes comillas, ese verdadero cero de temperatura. Entonces esta se llama la escala absoluta de temperatura. Para efectos del curso no nos interesa medir qué fue lo que él midió, ¿verdad? Cuáles son los cálculos que él hizo. Ahí hay todo un debate súper profundo y toda la cosa. Pero no nos interesa para efectos del curso. ¿Qué es lo que nos interesa? Lo que nos interesa es que esta es la única escala que no usa un termómetro, ¿verdad? ¿Cuál es el problema de los termómetros? Que llega un momento en donde dejan de funcionar, ¿verdad? El termómetro de mercurio para temperaturas muy altas, y el mercurio hierve. Hay termómetros de alcohol que para temperaturas altas el alcohol hierve. Este, están los termómetros de cocina. No sé si han visto esos termómetros que uno le mete a la carne para ver si está cocinada cuando uno está cocinando al horno. Ellos lo que tienen es un resortito de metal, ¿verdad? Y como se calienta, tiene una varillita de metal que está en contacto con el resorte, usted le mete la varillita de metal qué sé yo, al pollo que está haciendo,
se calienta la varillita, esa varillita calienta el resorte y el resorte se estira, ¿verdad? Y así es como se mueve la agujita del termómetro. Llega un momento en donde el movimiento de esa aguja, sí, ya no es lineal, ya no corresponde a la escala que usted tiene ahí dibujada. Entonces usted solamente puede usar eso para ciertas temperaturas y temperaturas muy bajas no mueven esa aguja, no son suficientes para moverla. Eh, o puede ser que sí, pero ya no es un movimiento como un comportamiento deseado. Hay otras que lo que usan es la resistencia, entonces para ciertas temperaturas hay materiales que tienen más resistencia eléctrica que otros y aumenta y disminuye, pero llega un punto en donde ya disminuyó tanto la resistencia que ya no puede disminuir más. Entonces todo termómetro que usted se pueda imaginar llega a un punto en donde deja de funcionar. ¿Okay? ¿Por qué? Porque es un aparato que depende de mecanismos físicos que y llega un momento en donde cambia su mecanismo y empieza a comportarse de manera muy diferente. En cambio, este, aquí se me fue una vez más. Ah. En cambio, este cálculo que hizo Kelvin no depende de ningún termómetro. Al usar varios gases, se quita esta idea de que el gas, entonces llega un momento en donde el comportamiento del gas me afecta, porque ya ni siquiera es que estoy analizando el gas a cero de presión, estoy analizando qué pasaría si el gas pudiese llegar a cero de presión. ¿Sí? Entonces, por eso le llamamos la temperatura absoluta. Ahora, ¿qué significa un cero absoluto de Kelvin? Bueno, regresando a la idea anterior, ¿verdad? Si la temperatura me da una idea indirecta de cuánto se mueven las partículas, un cero absoluto de Kelvin significa que absolutamente todas las partículas de ese material no se mueven, no vibran, no giran. ¿Okay? Más adelante la tercera ley dice es imposible llegar a eso, ¿verdad? Porque no se puede tener, ya a nivel cuántico hay efectos importantes que pueden explicar por qué no se puede llegar a cero, porque al final de cuentas todo es una vibración, entonces llegar a cero es que no exista nada. Pero bueno, se ha llegado muy, muy cerca a 10 a la menos 15 kelvins, ¿verdad? 1.0 por 10 a la menos 15 kelvins es como lo más cerca que he escuchado, pero cero absoluto no se puede. ¿Ok? Y esa es la temperatura. Bueno, ¿cómo cambio de temperatura de Celsius a Kelvin? Bueno, supongamos que usted quiere llegar a la temperatura Kelvin, usted tiene su temperatura en Celsius, lo que tiene que hacer es simplemente sumarle los 273. Para ser exactos hay que poner el coma 15. Pongamos el punto 15. Okay. Y simplemente, ¿verdad? No hay que hacerle nada al número de Celsius porque el tamaño de un paso Celsius es igual que el tamaño de un paso en Kelvin. Simplemente hay que ajustar que cuando Celsius dice, hey, valgo 0, en realidad vale 273,15 Kelvin. Por ahí hay otro punto importante, esto es más como cultura general, existe el punto triple. El punto triple de temperatura es un estado donde coexisten líquido, sólido y gaseoso. Entonces tengo agua líquida con cubitos de hielo, con vapor de agua. Para el agua, el punto triple está a 0.01 grados Celsius. En kelvins eso sería 273.16 kelvins. ¿Sí? Es el punto triple. ¿Por qué menciono el punto triple? Bueno, porque la mayoría de los termómetros actuales se calibran con ese punto. ¿Por qué? Bueno, porque usamos esta cuestión del gas ideal. Mira esta idea de acá. ¿Okay? Entonces usted tiene esto aquí y supongamos que usted confina su gas o su material a un volumen fijo. ¿Verdad? Entonces el punto triple me dice que esto debe ser, por ley de gas ideal, esto es una constante.
Es una constante. Y entonces yo tengo, para un termómetro de gas, simplemente tengo que comparar, ¿verdad? La presión en el punto triple sobre la temperatura en el punto triple va a ser igual a la presión en cualquier otro punto entre la temperatura en cualquier otro punto. Y entonces de aquí yo despejo la temperatura. Entonces me queda, la temperatura va a ser la temperatura del punto triple por la presión que estoy sintiendo en este momento entre la presión del punto triple. Y así es como solamente necesito entonces conocer el par temperatura-presión en el punto triple. Y si después puedo medir la presión, puedo medir la temperatura en cualquier otro punto, ¿verdad? Entonces, esta idea de la escala absoluta solamente eso es para un termómetro de gas. Y pensando en un termómetro de gas, podemos relacionar la presión directamente con la temperatura. ¿Vale? Y bueno, gracias a que existe ese punto triple. Sé que es un punto muy, muy preciso. ¿Okay? Pero bueno, dudas con la temperatura. Ya claro qué es la temperatura, de dónde viene, cómo se usa, cuáles son las escalas. ¿Dudas? Todo claro, profe. Todo claro, perfecto. Muy bien, entonces, cambiemos de tema. Entonces, para la temperatura vimos que es necesario poder medir propiedades que cambian con la temperatura. Una de esas propiedades es la expansión térmica. ¿Sí? O sea, los materiales se expanden o se encogen según la temperatura. Entonces, si yo lo caliento, se expande, si yo lo enfrío, se encoge. ¿Por qué? Bueno, porque si lo caliento, tengo más movimiento de las moléculas, entonces las moléculas se empujan y empujan y empujan, y entonces al final terminan más separadas entre sí. Si las enfrío, se empiezan a detener, pero entonces las mismas fuerzas intermoleculares que las mantienen unidas en primera instancia como un sólido, empiezan, o como un líquido, empiezan a juntarlas entre sí. Podemos verlo así para los sólidos y los líquidos. O para el gas, bueno, empiezan a caerse y empiezan a juntarse todas en el fondo del contenedor. ¿Verdad? Porque ya no se está moviendo tanto, ya no se están empujando tanto entre sí, entonces se juntan. Entonces tenemos tres versiones de la expansión térmica. Está la expansión lineal, que sería cuando es un objeto como una varillita delgada en donde el ancho o el grosor de la varilla es pequeño comparado con el largo, entonces es más notorio cuánto se expande en el largo que cuánto se expande el grosor. ¿Verdad? Entonces solo consideramos la expansión de largo. Es como lo que vimos con el módulo de Young, solo que aquí es por temperatura, no es porque haya una fuerza que lo jale o que lo empuje, es porque estoy calentando la varilla. ¿Okay? Y entonces, ¿cómo puedo estimar ese cambio de longitud? Bueno, tengo que el cambio de longitud va a ser, dividiéndolo entre la longitud original, va a ser igual a alguna constante alfa por un cambio de temperatura, ¿verdad? Por el cambio de temperatura que siente. ¿Verdad? Entonces la longitud inicial la mido en la temperatura inicial y voy a tener alguna temperatura final. ¿Qué sé yo? Yo mido mis varillas a las 5 de la mañana y todos los días, y ahí las varillas tienen una temperatura de unos 15 grados Celsius. Entonces, y luego llego al mediodía y mido la varilla. El mediodía es un día muy caluroso, hace 30 grados Celsius, ¿verdad? Entonces quiero ver cuánto aumentó el largo de la varilla, por ejemplo. Y para efectos de áreas, ¿verdad? Que si yo tengo una lámina de aluminio o algo así por el estilo, lo puedo calcular de una manera parecida. El cambio en el área, dividido entre el área inicial, es igual a
2 veces un coeficiente alfa por el cambio de temperatura. ¿Sí? Y lo mismo sucede con sólidos, ¿verdad? Ya cuando es un sólido es porque, para volúmenes, porque cuando es un volumen, puedo utilizar esto porque, ¿cómo se llama esto? Todas sus dimensiones son igualmente importantes, entonces el cambio en cada una de sus dimensiones es realmente visible. Y para un sólido puedo usarlo como 3 veces el alfa. Ahora, ¿qué es lo que pasa? Ese alfa lo sacamos de esta tablita que está aquí, que va a ser un poquito más pequeña. ¿Ok? Entonces, en esta tablita me dice cuánto es el valor del coeficiente. Vean que para sólidos tengo solamente el coeficiente alfa. Aquí me da un coeficiente de expansión volumétrica para líquidos, alcohol, gasolina, glicerina, mercurio, agua, aire. ¿Por qué? Porque este 3 alfa no sirve para fluidos. Para fluidos tengo que usar un coeficiente especial para cada fluido, para el diferente, pero es simplemente lo mismo, cambio el 3 alfa por este beta que hay acá. ¿Sí? Entonces, ¿cómo calculo esto? Bueno, depende del material que estoy usando, así será entonces el coeficiente que uso y así lo calculo. ¿Okay? ¿Queda claro cómo es esto? ¿Por qué sucede? ¿Okay? Es muy parecido a lo que ya vieron con materiales elásticos. ¿Dudas con esto, la expansión térmica? No, profe. No, ok. Y por último, para cerrar ya la lección de hoy, hay un último tema que en realidad este tema es súper rico, súper amplio, pero lo vamos a ver sencillito, que es la teoría cinética de gases. La teoría cinética de gases lo que hace es partir de la idea inicial. Ok, la temperatura lo que me mide es que las moléculas se mueven. Entonces, ¿qué dijeron la gente que empezó a pensar sobre esto? Dijo, ok, si lo que tengo son moléculas moviéndose, ¿por qué no calculamos el movimiento de cada molécula y sacamos estadística a partir de eso? Vemos cuál es la velocidad promedio, la fuerza promedio y todo eso. Y vemos entonces cada molécula cómo se está moviendo. ¿Sí? Que es una linda idea, es una idea bastante inocente que termina siendo terrible. Quien empezó a pensar en esto fue Boltzmann, el mismo de la constante Boltzmann, ese Boltzmann. Al final termina suicidándose. Y así varios exponentes importantísimos en este tema, en todo esto de física, estadística y teoría cinética de gases, terminan locos o con problemas o matando a su familia y suicidándose después, porque es una cosa súper loca, o sea, hay que pensar en cada molécula y qué está haciendo y cómo rayos manipulo todo eso. Y bueno, entonces se pueden imaginar que la matemática se vuelve violenta en 2 segundos. Entonces no vamos a entrar muy en profundidad, no se preocupen. ¿Qué es lo que sí necesito que entendan de aquí? Bueno, la teoría cinética de gases, entonces, lo que analiza es cada bolita lo que está haciendo. Entonces, si yo me pongo a pensar en este juguete este, perdón, sí, modelo juguete del gas ideal, donde todas las moléculas del gas son bolitas de hule, entonces todas las moléculas del gas son bolitas de hule que andan por ahí. Entonces podemos imaginarlas como estas bolitas que están dibujadas. ¿Y qué pasa con el contenedor? Bueno, las bolitas vienen por aquí con cierta velocidad, chocan contra la pared y se regresan, ¿verdad? Y entonces, ¿qué es lo que pasa? Bueno, ya ustedes saben que la fuerza es igual al cambio en la cantidad de movimiento de esa bolita entre el tiempo que dura esa colisión, ¿verdad? Eso lo vimos cuando estábamos viendo moléculas, vimos que la segunda ley de Newton en realidad las planteó con cantidad de movimiento, no con aceleración, pero no importa. Y ustedes ya saben que presión entonces es fuerza entre área, ¿verdad? Entonces, si las moléculas chocan contra las paredes, la fuerza que hacen las moléculas sobre las paredes es lo que genera la presión. Y ese es el origen de la presión, ¿verdad? Y entonces, para ver cuál es la presión de un gas, lo que tengo que ver es
cuál es la fuerza promedio que las moléculas hacen contra la pared, dividirla entre el área total de la pared y así obtengo la presión. ¿Verdad? Muy bonito. Como concepto, la matemática se vuelve horrible en 3 segundos, como les decía antes. Entonces no les voy a hacer todos los pasos intermedios. Veamos los resultados. ¿Qué resultados tenemos? Bueno, resulta que entonces si yo termino, después de hacer toda esta idea de las películas, de las moléculas que golpean contra la pared, cuántas moléculas golpean, cuál es el promedio de sus velocidades, cuál es la probabilidad de que golpee, y todo eso lo tomo en cuenta. El resultado de la presión por el volumen, de haber hecho todo ese análisis, me va a decir que es 1/3 de la cantidad de moléculas que tengo por la masa de cada molécula por la velocidad al cuadrado. La velocidad, ¿cuál velocidad? Bueno, aquí tengo VRSM. Eso es un término estadístico. VRSM es, en español, velocidad, la velocidad de V. RSM es cuadrático medio. ¿Qué significa cuadrática media? Es simplemente una forma particular, es una forma diferente de sacar el promedio. Es una forma promedia de los cuadrados y es una cuestión estadística. Es otra forma de sacar un promedio, es un promedio particular. ¿Sí? Que sale cuando usted está promediando el cuadrado de la cantidad. Entonces, por ahí en la energía cinética hay una velocidad cuadrada, entonces por eso es que por ahí aparece esta velocidad al cuadrado y yo pues estoy promediando con la velocidad promedio de todas las moléculas, pero con la energía cinética, y entonces por ahí sale. ¿Okay? Y ese fue el resultado. Presión por volumen es igual a 1/3 de la cantidad de moléculas por la masa de las moléculas por la velocidad cuadrática media al cuadrado. ¿Okay? Y si lo comparamos con la primera ley, perdón, con la ley del gas ideal, entonces presión por volumen era NK por T. ¿Verdad? Estoy pasando la T a multiplicar. Aquí estoy, esto es lo que hizo Boltzmann. Entonces ahí está la constante de Boltzmann. Y entonces, ¿qué fue lo que dijo él? Bueno, entonces, 1/2 de la masa por la velocidad al cuadrado, o sea, la energía cinética, es igual a 1/3, perdón, a 3/2 de la constante de Boltzmann con la temperatura. ¿Verdad? Y aquí entonces, con la teoría cinética de gases, logramos llegar a esta conclusión de que la temperatura es una medición directa, bueno, una medición indirecta en este caso, de la velocidad cuadrática media de las partículas. No me dice cuál velocidad tiene cada una de las partículas, pero me dice el conjunto de partículas, su velocidad cuadrática media es esto. ¿Verdad? Y logramos hacer esa relación directa entre temperatura y velocidad de las partículas que vimos al inicio. ¿Okay? Y entonces, esta es la energía cinética, pero entonces aquí entra una idea que por ahí va a aparecer más adelante. ¿Cuánta energía hay almacenada en el gas? ¿Verdad? Esto es energía que posee el gas por tener cierta temperatura. ¿Okay? Entonces, la energía que posee el gas es simplemente la energía de todas sus moléculas. ¿Verdad? Entonces, la energía cinética de sus moléculas es 1/2 de la masa de la molécula por la velocidad cuadrática media. Yo tengo n moléculas, entonces la energía interna del gas es 3/2 de K por B por T, o sea, 3/2 de NR por T. ¿Sí? Ahora, esto solamente aplica para gases monoatómicos ideales, ¿verdad? ¿Por qué? Porque aquí solamente estoy considerando la traslación. Aquí estoy ignorando lo que dije al principio de la rotación y de las vibraciones. Si le agrego eso, la matemática se complica un poquito más, por ahí hay otros teoremas, no nos interesa. ¿Sí? ¿Qué es lo que me interesa aquí? Que para un gas ideal, toda su energía interna depende de la temperatura. La energía interna, igual si considerara las vibraciones y las rotaciones, llego a la misma conclusión, simplemente la ecuación se ve más fea, lo único que cambia. Pero es la misma conclusión. Vean que aquí, entonces, U, que es la energía interna del gas,
solamente depende de cuántas moléculas tengo, la constante de gases y la temperatura. ¿Verdad? Que eso es el último igual. ¿Okay? Entonces, toda la energía interna solo depende de la temperatura. Esto se va a volver más importante la semana que viene con el capítulo 11. Okay, por el momento simplemente son ideas preliminares que vale la pena tener por ahí en mente. ¿Dudas con teoría cinética de gases? Profe, Dígame. la M antes de la V en las fórmulas, ¿qué es lo que representa? M es masa, masa de cada partícula. Ok, gracias. Ok, perfecto. Muy bien, entonces, si no hay otras dudas, estamos. Yo sé que les debo el video de la semana pasada, me parece. O por lo menos el de consulta de fijo, sí se los debo. Y los pantallazos, voy a subírselos de una vez. Y el de esta semana. Ya que terminamos temprano. Voy a aprovechar. ¿Dudas? Estamos. Profe, Dígame. una pregunta. ¿Cuándo nos dicen lo de la tarea? El jueves la dejo. El jueves, igual que la vez pasada, voy a abrir un espacio y les mando al correo. Usamos los mismos grupos, ¿cierto? Ok, Em, gracias, profe. con gusto. Igual va a ser para una semana de entrega y una semana de tiempo para entregarlo. Estamos. Sí, profe. Sí, profe. Perfecto.